Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en un nuevo programa de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Pues si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. De esta manera encontrarán todos los programas hasta el día de hoy. Y ya saben que en la parte técnica de este programa se encuentra Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, pues ya con una pierna y media en el fin de semana prácticamente, ¿no? Con muchas ganas, porque parece que se acerca un fin de semana bastante agradable respecto al tiempo. Hoy es viernes 20 de febrero y han pasado... Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, porque hoy desde Juventudes Agrarias han reclamado un reparto prioritario y proporcional de los fondos de recuperación del campo tras las borrascas. Y respecto a este tema escucharemos a Clara Torreblanca, responsable de Juventudes Agrarias de Andalucía. Además traemos al portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, quien ha denunciado esta mañana en El Ejido una nueva traición al campo español por parte del bipartidismo. Así que escucharemos lo que tiene que decir y pues más cosas, porque hemos vuelto a las jornadas de campo. Hoy el turno ha sido para Surseeds y sus pimientos Urca y Alabarda, así que no se vayan porque hoy el programa viene completito. Ya saben que antes de entrar en materia, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y lo mejor a la hora que deseen. Además, en fhalmería.com también pueden consultar las pizarras de precios, pizarras a las que hoy también vamos a prestarle especial atención. Así que les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Y ahora una pausita y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores: alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan, con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Y vamos con la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy viernes 20 de febrero de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 6,07 euros y un último corte de 5,20 euros. Seguimos con los guisantes, que han empezado en 3,87 euros para acabar en 3,59 euros. Judías, empezamos con la judía garrofón, que ha tenido un primer corte de 5,57 euros y un último corte de 3,15 euros. La judía shera ha empezado en 7,95 euros para acabar en 6,92 euros.
La judía Elda, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en un primer corte de 8,35 € y en último corte de 6,39 €. La judía Perona Semi ha tenido un solo corte de 5,29 €. La judía Rastra también con un solo corte que ha sido de 10,99 €. Y la judía Emerite pues con un único corte también de 7,27 €. Pepinos. El pepino francés ha tenido un primer corte de 1,70 € y un último corte de 1,51 €. El pepino español ha empezado en 1,91 € y ha acabado en 1,65 €. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,65 € y un último corte de 1,54 €. Calabacinos. Está el calabacín fino y el calabacín gordo. El calabacín fino ha tenido un primer corte de 1,02 € y un último corte de 79 céntimos. Y el calabacín gordo ha empezado en 99 céntimos para acabar en 77 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 2,71 € y un último corte de 1,82 €. La berenjena larga ha empezado en 75 céntimos para acabar en 57. Tomates. Está el tomate Daniela y el tomate pera. El tomate Daniela ha tenido un solo corte de 61 céntimos y el tomate pera ha empezado en 79 céntimos para acabar en 69. Ya vamos con el último bloque de esta pizarra, el de los pimientos, y hoy empezamos con el pimiento avenado, que ha tenido un primer corte de 1,34 € y un último corte de 1,17 €. El pimiento Palermo ha empezado en 1,89 para acabar en 1,81 €. El pimiento italiano verde ha tenido un primer corte de 1,97 € y un último corte de 1,64 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 1,91 € y ha acabado en 1,14 €. El pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,31 € y un último corte de 1,90 €. El pimiento lamullo rojo, que evidentemente es el que más cortes tiene, ha empezado en 2,35 € para acabar en un último corte de 1,99 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 2,01 € y un último corte de 1,62 €. El pimiento California rojo ha empezado en 1,95 € y ha acabado en 1,85 céntimos. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 2,24 € y un último corte de 1,83 céntimos. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy viernes 20 de febrero de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso a la actualidad informativa, que hoy pues viene cargadita como el programa. Para esta tarea tengo aquí ya con el micrófono subido a Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal? Bueno, pues preparadísimo, ¿no? Pues vamos a darle. Crespo pide a la Unión Europea agilizar los controles de frontera y acelerar la creación del futuro Frontex agroalimentario. La eurodiputada del Partido Popular, Carmen Crespo, ha pedido a la Comisión Europea que agilice el refuerzo de los controles en frontera y aumente los mecanismos de protección para los agricultores frente a las importaciones de terceros países. A través de una pregunta parlamentaria, Crespo ha reclamado también acelerar la creación de una oficina europea de control de importaciones, el llamado Frontex agroalimentario, una iniciativa que su partido viene defendiendo desde hace meses. Según ha explicado, este organismo permitiría vigilar de forma más estricta los productos que llegan a la Unión Europea, garantizar el cumplimiento de los contingentes y evitar la entrada de alimentos tratados con materias fitosanitarias prohibidas, con el objetivo de frenar la competencia desleal y proteger a los productores españoles. Crespo ha asegurado que estas medidas cuentan con el
el impulso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha instado al Gobierno de España a reforzar de inmediato los puntos de inspección fronterizos con más medios humanos, económicos y tecnológicos. Además, ha recordado que el Partido Popular presentó en el Parlamento Europeo una objeción al acuerdo comercial con Marruecos que no salió adelante por un solo voto, y ha reiterado su rechazo tanto al cambio en el etiquetado como a la aplicación provisional del acuerdo. La eurodiputada advierte de que España ha perdido cuota de mercado en productos como el tomate tras el Brexit y reclama que cualquier acuerdo comercial incluya mecanismos automáticos de protección para evitar perjuicios al sector hortofrutícola. De esta noticia hablaremos un poquito más ahora en unos minutitos y seguimos porque productores europeos de tomate demandan la reciprocidad de los acuerdos comerciales con países terceros y bloquear la modificación del acuerdo Unión Europea-Marruecos. La necesidad de garantizar un mercado único con las mismas condiciones de competencia para todos los operadores, incluidos los países extracomunitarios, ha centrado el debate del grupo de contacto del tomate formado por Francia, Italia, España y Portugal. La delegación española advirtió de que las exigencias fitosanitarias, laborales y sociales que impone la Comisión Europea a los productores comunitarios no se aplican a las importaciones de terceros países, lo que aseguran genera una clara competencia desleal y resta competitividad al sector europeo. En este contexto, alertaron de que los efectos del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que ya ha desplazado a España como primer proveedor de tomate en el mercado comunitario, y denunciaron que su modificación permitirá que las producciones del Sahara se beneficien de las mismas ventajas comerciales, con un fuerte aumento de superficie previsto hasta 2030 y con la mayor parte de esta producción destinada a la Unión Europea. Además, advirtió de que el nuevo sistema de etiquetado podría resultar confuso para el consumidor al permitir identificar los productos por regiones y no claramente por países de origen. Por ello, la delegación española defendió la necesidad de trabajar para que el Parlamento Europeo no ratifique la modificación del acuerdo y respaldó iniciativas como la campaña We Tomato Europe, Don't Betray UE Tomato, impulsada por el FEPEX, en defensa de una política comercial más justa. En la reunión, en la que participaron también organizaciones agrarias y representantes del Ministerio de Agricultura, se abordaron otros retos clave como la falta de productos fitosanitarios y de mano de obra, factores que condicionan seriamente el futuro del cultivo del tomate en la Unión Europea. Y aquí va otra noticia de la que hablaremos ahora, ampliaremos información sobre ella, y es que los jóvenes reclaman un reparto prioritario y proporcional de los fondos de recuperación del campo tras las borrascas. Desde Juventudes Agrarias de Andalucía, JJAA, JJAA Andalucía han pedido a las administraciones competentes que el reparto de los fondos de recuperación activados tras el reciente tren de borrascas sea prioritario y proporcional a los daños reales registrados en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Así lo han señalado su responsable, Clara Torreblanca, quien ha subrayado que los criterios de asignación deben basarse en los perjuicios efectivos sufridos por cada explotación para garantizar que las ayudas lleguen de forma ágil y equilibrada a quienes realmente han visto comprometida su actividad productiva. La organización pone el foco especialmente en los jóvenes agricultores incorporados desde 2022 hasta enero de 2026, con o sin ayudas, al considerar que atraviesan una fase crítica marcada por la escasa capacidad de autofinanciación y el elevado endeudamiento por las inversiones iniciales. Desde JJAA Andalucía proponen que el apoyo económico se dirija de manera específica a quienes acrediten daños directos, pérdidas de producción o sobrecostes derivados de los temporales. En un contexto de falta de relevo generacional en el campo andaluz, advierten de que no se puede permitir una
que una catástrofe climática obligue a abandonar a quienes han apostado por iniciar su proyecto de vida en el medio rural y reclaman medidas eficaces que garanticen estabilidad y futuro para el sector. Pues eso, de esta noticia hablaremos un poquito más ahora en unos minutos y escucharemos a Clara Torreblanca explicar un poquito pues esto que piden. Pues eso, dejamos Juventudes Agrarias de Andalucía y seguimos. Y es que COAG Andalucía reclama que las ayudas por el temporal lleguen de manera prioritaria a los que lo han perdido todo y a los jóvenes. La organización agraria COAG Andalucía ha participado esta tarde en Jerez, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias e inundaciones del reciente Tren de Borrascas, en una reunión de trabajo junto a las administraciones y el sector agrario andaluz para abordar los daños ocasionados. En el encuentro han estado presentes el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, y el responsable provincial Miguel Pérez, junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, quienes han visitado sobre el terreno varias explotaciones afectadas. También han asistido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, además de representantes de organizaciones agrarias y cooperativas. Durante la reunión, Juan Luis Ávila ha reclamado una respuesta conjunta, ambiciosa y coordinada entre todas las administraciones para ayudar a quienes lo han perdido todo y permitirles recuperar su potencial productivo. Ha puesto el foco especialmente en los jóvenes agricultores incorporados en las últimas campañas, advirtiendo de que son los más vulnerables ante este tipo de situaciones y necesitan el mayor respaldo para no abandonar la actividad. Además, ha subrayado que Andalucía es la frontera del cambio climático y ha pedido a la Unión Europea medidas estructurales de adaptación que vayan más allá de actuaciones puntuales, apostando por políticas de reconstrucción inmediata, prevención y resiliencia que garanticen el futuro del campo andaluz frente a fenómenos cada vez más extremos. Y acabamos el repaso informativo con la noticia de que Begoña García sitúa a las mujeres rurales en el centro de la competitividad y el relevo generacional del campo español. La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado hoy el papel fundamental de las mujeres rurales como motor de competitividad, innovación y relevo generacional en el sector agroalimentario español. Durante la inauguración de la 8ª edición de los Premios Mujer Agro organizados por 7 Agromarketing, García ha subrayado que cada vez más mujeres se incorporan a la actividad agraria y asumen cargos de dirección en empresas, cooperativas e industrias agroalimentarias impulsadas por políticas públicas que fomentan el empleo, la fijación de la población y la cohesión territorial. Cuando una mujer lidera en el medio rural, no solo crece una explotación o una empresa, se fortalece toda la comunidad, afirmó la secretaria de Estado. García Bernal ha recordado que, aunque las mujeres representan casi la mitad de la población rural, aún ocupan menos de un tercio de los puestos en la actividad agraria directa, mostrando la persistencia de una doble brecha de género y territorial. No obstante, destacó la tendencia positiva, sobre todo entre las jóvenes agricultoras que se instalan al frente de sus propias explotaciones. Además, resaltó la importancia de la política agraria común y de las políticas públicas con perspectiva de género, junto con asociaciones, programas de formación y mentoría que refuerzan el liderazgo femenino. En un contexto internacional marcado por la declaración de 2026 como Año Internacional de la Agricultura por la ONU, García concluyó que un campo con mujeres es un país con futuro y reafirmó el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con un sector más competitivo, sostenible e innovador. Pues muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ampliarnos la información en el día de hoy y en unos segunditos terminamos este repaso con el parte meteorológico. Pues
Pues comenzamos este parte meteorológico hablando del riesgo de incendios, que va a ser bajo en toda la provincia de Almería como en prácticamente toda la península. Hoy viernes 20 hemos tenido un día también bastante agradable. No hay vigente ningún aviso en la provincia, ni por viento, ni lluvia, ni fenómenos costeros. Andalucía entera se libra de los avisos y las únicas zonas con avisos son el litoral cántabro y algunas zonas de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Respecto al tiempo, para lo que queda de día seguiremos con cielos despejados y algún que otro viento flojo, pero bueno, nada destacable. Para mañana sábado 21 la jornada se presenta plenamente estable en toda la provincia de Almería. El día amanecerá con cielos completamente despejados y así se mantendrán durante horas, dejando un ambiente luminoso y típicamente mediterráneo de la costa hasta las comarcas del interior. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado que será especialmente notable en zonas del interior, donde las temperaturas serán más templadas a lo largo de la tarde. En el litoral, aunque la subida será algo más moderada, también se percibirá un ambiente más cálido que en las jornadas anteriores. El viento soplará flojo y de dirección variable en el conjunto de toda la provincia, predominando el componente este de la franja costera, donde se notarán suaves brisas que apenas alterarán el estado tranquilo del tiempo. En definitiva, se espera un sábado muy soleado, más cálido y sin precipitaciones. Para el domingo 22 la predicción será bastante similar, no constan avisos de ningún tipo y es un día que se presenta nuevamente estable con un predominio claro del sol desde primeras horas del día. Los cielos permanecerán despejados, favoreciendo otra jornada luminosa y sin precipitaciones en todo el territorio. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en valores muy similares a los del sábado, aunque en algunos puntos podrán experimentar otro ligero ascenso. El ambiente será, por tanto, suave y espero que muy agradable. En conjunto, el domingo será un día tranquilo, soleado y con temperaturas estables o ligeramente un poquito más altas. Parece que se viene un fin de semana bastante agradable y parece que va a dar paso a salir a disfrutar de este tiempo en la calle. Esta ha sido la previsión meteorológica para mañana sábado 21 de febrero y domingo 22 de febrero. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Pues entramos ya directamente en materia en el programa de hoy y ya lo hemos adelantado en el repaso informativo, y es que los jóvenes reclaman un reparto prioritario y proporcional de los fondos de recuperación del campo tras las borrascas. Desde Juventudes Agrarias de Andalucía, JJAA Andalucía, han solicitado a las administraciones competentes que el reparto de los fondos de recuperación habilitados tras el reciente tren de borrascas sea prioritario y proporcional a los daños reales notificados en las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestra comunidad. La responsable de la organización, Clara Torreblanca, ha explicado que ante la magnitud de los efectos provocados por los temporales, resulta imprescindible que los criterios de asignación de estas ayudas públicas se ajusten a la realidad del campo andaluz, es decir, que tengan en cuenta los perjuicios efectivos sufridos por cada explotación y que se garantice que los recursos lleguen de forma ágil, equilibrada y transparente a quienes verdaderamente han visto comprometida su actividad productiva. Desde Juventudes Agrarias de Andalucía recuerdan que no todas las explotaciones han sufrido el mismo impacto. En algunas zonas se han registrado pérdidas importantes de producción, daños en infraestructuras agrarias, arrastres de tierra y problemas en caminos rurales. En otras, el perjuicio ha venido en forma de sobrecostes, retrasos en campañas, afecciones al ganado. Por ello,
consideran fundamental que la evaluación sea rigurosa y que el reparto de fondos no se base únicamente en criterios generales, sino en los daños realmente acreditados. Además, la organización pone el foco en un colectivo especialmente vulnerable, los jóvenes agricultores y ganaderos que se han incorporado desde 2022 hasta la actualidad, enero de 2026, pues... pone el foco en esos agricultores y ganaderos que se incorporaron desde 2022 hasta enero de 2026, hayan recibido o no ayudas para su instalación. Subrayan que estos profesionales se encuentran en una fase crítica del inicio de actividad, pues que se caracteriza por una mínima capacidad de autofinanciación y un elevado nivel de endeudamiento derivado a las inversiones iniciales necesarias para poner en marcha sus proyectos. En este contexto, de un episodio climático adverso como el vivido recientemente, puede resultar determinante la viabilidad futura de sus explotaciones si no cuentan con un respaldo institucional suficiente. Así que en un escenario marcado por la falta de relevo generacional en el campo andaluz, la organización insiste en que no se puede permitir que los efectos del clima expulse a quienes han decidido emprender en el sector agrario. Señalan que proteger a estos jóvenes no es solo una cuestión de justicia, sino también una inversión estratégica en el futuro del medio rural y en la sostenibilidad del sistema productivo andaluz. Así que, finalmente, desde Juventudes Agrarias Andalucía reiteran su compromiso con los jóvenes agricultores y ganaderos y reclaman unas medidas eficaces que garanticen estabilidad, continuidad y oportunidades reales en el campo. Así que escuchamos ya a Clara Torreblanca, responsable de Juventudes Agrarias de Andalucía. Las borrascas han causado daños reales en el campo andaluz y ahora exigimos soluciones reales. Desde Juventudes Agrarias de Andalucía pedimos un reparto justo y proporcional de los fondos de recuperación. El dinero debe ir donde están los daños. Y prioridad para los jóvenes incorporados desde 2022. Estamos empezando, estamos endeudados y no podemos soportar solo este golpe. Ningún joven debe abandonar su explotación por una catástrofe que no ha provocado. Pues con Clara Torreblanca, responsable de Juventudes Agrarias de Andalucía, nos quedamos y seguimos en FH Almería Radio. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Seguimos aquí en FH Almería Radio y como hemos hablado al principio, han pasado muchas cosas. El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha denunciado esta mañana en El Ejido una nueva traición al campo español por parte del bipartidismo al que acusa de actuar al servicio de Marruecos. Alonso critica que PP y PSOE no apoyaran una iniciativa de Vox en el Congreso para suspender de inmediato el acuerdo comercial con Marruecos por el grave daño que está causando especialmente en Almería y para oponerse al acuerdo con Mercosur. El portavoz de Vox ha señalado que el PSOE quiere acabar con el campo español y financiar la agricultura en Marruecos, mientras que el Partido Popular engaña a agricultores, ganaderos y pescadores. Dice, estoy entre comillas, dice una cosa aquí y en Bruselas vota otra. Además, Vox exige que los productos importados de Mercosur cumplan con los mismos requisitos medioambientales, fitosanitarios y laborales que los españoles y alerta del impacto que podrían tener en la provincia la entrada de cítricos, sandías y melones, así como plagas como la mancha negra en cítricos para los que aún no hay fitosanitarios eficaces. Alonso también critica las ayudas anunciadas por Sánchez y Moreno Bonilla tras el temporal
calificándolas de insuficientes y de limosnas, y denuncia que en el Ejido las ayudas por la Dana de 2024 se dieron en 2025 cubriendo solo el 20% del daño. Ahora, pues para conocer más detalles sobre estas denuncias y la posición de Vox sobre el campo y las ayudas a los afectados, vamos a traer aquí la rueda de prensa de Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía. En el Congreso esta semana ha habido otro episodio más en lo que se refiere al Partido Popular y al Partido Socialista, de estar en contra de lo que realmente interesa para la defensa del sector primario. Vox ha llevado una proposición de ley en la que, entre otras cuestiones, se ha puesto encima de la mesa el rechazar el acuerdo comercial con Mercosur, el pedir la derogación del acuerdo comercial con Marruecos, pedir también la derogación de la renovación del acuerdo comercial con Marruecos, pedir que se inspeccione el 100% de los productos agroalimentarios que entran en España, ya que hay que recordar que hoy solamente se analizan el 0,0082% de los productos. A todo esto el Partido Popular y el Partido Socialista se ha opuesto. El PSOE, de todos es sabido que el objetivo que tiene es invertir y financiar el desarrollo agrario en Marruecos, invertir y financiar en el desarrollo de la infraestructura hídrica de Marruecos. El Partido Popular se ha puesto en esta ocasión de perfil. La semana que viene no sabemos qué hará, pero lo cierto y verdad es que el Partido Popular se ha convertido en la auténtica estafa y el auténtico engaño para todo el sector primario. Desde Vox lo vamos a reivindicar siempre y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, muy firme en nuestras convicciones y nuestros planteamientos. Los acuerdos comerciales con Marruecos tienen que derogarse de forma inmediata. Se está produciendo una perturbación grave en el mercado. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente, que siendo España el segundo proveedor de tomates de la Unión Europea, ha sido desplazado al tercer puesto. Y es Marruecos quien ocupa ahora el segundo puesto como proveedor de tomates de la Unión Europea. Si la Comisión Europea no considera esto una perturbación grave del mercado, ya no sabemos cómo lo va a considerar. Nosotros lo tenemos muy claro. El daño que Marruecos está haciendo al sector primario y especialmente a Almería es un daño prácticamente irreparable. El PSOE no se esconde. Sin embargo, el Partido Popular, que aquí dice una cosa y en Bruselas vota lo contrario, no está siendo honesto y está engañando a agricultores, ganaderos y pescadores. Hemos asistido a un tren de borrascas, hemos asistido a otro desastre en el sector primario. Y ahora pues se ha producido lo que pasa siempre. Moreno Bonilla dice que va a sacar una línea de subvenciones con 700 millones de euros de ayudas directas a la explotación agraria. No ha dicho cómo. Ha dicho que lo va a sacar, que la orden reguladora de estas subvenciones la sacará en abril y que empezará a pagar en junio. Hasta ahora ha cumplido con su dictado, que es ir a echarse la foto, ir a prometer la ayuda y decir que vendrán. Lo que no ha dicho es cómo. Sin embargo, Sánchez, por su lado, ha sacado una línea de subvenciones, una línea de ayudas, en la que va a indemnizar de forma homogénea, independientemente de si ha sufrido daño como o no, con el 30% de los ingresos agrarios que los productores declarasen en la renta de 2024. Es decir, puede darse la circunstancia que una persona, un agricultor que haya sufrido un daño de un 25%, por ejemplo, pues cobre lo mismo que aquel agricultor que ha sufrido un daño del 100%. Lo cual nos parece un auténtico despropósito. Esta manera de dar ayudas con café para todos es una manera de reírse de la gente y sobre todo de jugar con la desesperación de agricultores y ganaderos. Moreno Bonilla es una persona que en cuanto a la ayuda se refiere no tiene credibilidad alguna y estamos en el Ejido donde a final de 2025 se cobraron la ayuda de la Dana del 2024, la de octubre. Bien, en el Ejido indemnizó con la misma cantidad de dinero al que había sufrido, por ejemplo, un daño de un 35% y con la misma cantidad de dinero pues indemnizaba al que había sufrido un daño del 100%.
Esta manera de dar la ayuda no repara el daño sufrido, no es una indemnización tal y como nosotros lo entendemos y por supuesto pues no ayuda a nadie, simplemente intenta contentar a unos pocos y esta manera, como digo, de dar ayuda es una manera de entregar limosna y de jugar con la desesperación de los agricultores. Con Vox en un gobierno de España, este tipo de ayudas, esta forma de dar las ayudas se va a acabar, porque se va a poner la atención en el concepto de la indemnización del daño causado y sobre todo del lucro cesante. De esta manera, aquel que haya sufrido un daño en el porcentaje en el que lo haya sufrido, se le indemnizará y aquel que no haya sufrido daño, pues evidentemente no se le dará ni un céntimo. Pues estas han sido las palabras de Rodrigo Alonso, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía. Y pues cerramos este tema y vamos a seguir porque se vienen otra vez de nuevo las jornadas de campo. Nada, en unos segunditos. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Pues antes de terminar con el programa de hoy, vamos a volver a echarle un vistazo a los precios y ahora le toca el turno a la pizarra de Agroponiente Adre, a la pizarra de hoy, viernes 20 de febrero de 2026. Y empezamos con los tirabeques, que han tenido un solo corte de 5,86 €. Seguimos con los guisantes, que también han tenido un solo corte de 3,78 €. Judías, la judía garrofón ha tenido un solo corte de 3,54 €. La judía Elda ha empezado en 8,86 € para acabar en 6,88 €. La judía Perona Semi ha tenido un primer corte de 6,92 € y un último corte de 6,42 €. La judía Perona Roja ha tenido un solo corte de 10,92 € y la judía Rastra ha empezado en 8,08 € para acabar en 7,50 €. La judía Estrique, la última de este bloque, ha tenido un primer corte de 6,24 € y un último corte de 5,68 €. Pepinos. Pues tenemos el pepino francés, el español y el Almería. El pepino francés ha empezado en 1,64 € para acabar en un último corte de 1,40 €. El pepino español ha empezado en 1,90 para acabar en 1,68 € y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,70 € y un último corte de 1,60 €. Calabacines. El calabacín fino ha tenido un primer corte de 1,03 € y un último corte de 83 céntimos y el calabacín gordo ha empezado en 95 céntimos para acabar en 80 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha empezado en 2,54 € para acabar en 2,32 € y la berenjena larga ha tenido un primer corte de 70 céntimos y un último corte de 58 céntimos. Tomates. Hoy tenemos solo el tomate pera, que ha tenido un primer corte de 74 céntimos y un último corte de 66 céntimos. Pimientos. Empezamos con el pimiento avenado, que ha tenido un primer corte de 95 céntimos y un último corte de 77 céntimos. Y el pimiento padrón, con un solo corte que ha sido de 5,20 €. El pimiento italiano verde también ha tenido un solo corte de 1,63 €. El pimiento italiano rojo,
con un solo corte también que ha sido de 2,43 euros. Pasamos ya al pimiento lamullo y tenemos el pimiento lamullo verde con un primer corte de 1,91 € y un último corte de 1,62 €. El pimiento lamullo rojo que ha empezado en 2,36 € para acabar en 1,89 €. El pimiento, ya pasamos a los California, tenemos el pimiento California verde con un primer corte de 1,63 € y un último corte de 1,25 €. El California rojo ha empezado en 1,88 para acabar en 1,54 y el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,79 € y un último corte de 1,53 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy viernes 20 de febrero de 2026. Pues ayer ya saben que hicimos un recorrido por el campo visitando diferentes jornadas y hoy hemos vuelto a estar bajo el plástico echándole un vistazo a las variedades que presentaba Surseeds hoy en San Agustín, en la finca de Juan Miguel Olivencia. Han estado de 11 de la mañana hasta 3 de la tarde y nos hemos acercado para ver de primera mano qué presentaban allí. Hemos hablado con Manuel Estrada, el técnico comercial de Surseeds, que nos va a contar las principales características de Urca, el pimiento California amarillo para ciclo tardío, y Alabarda California rojo para ciclo tardío también. Vamos a escucharle. Soy Manuel Estrada, técnico comercial de Surseeds, y hoy estamos en la jornada de campo en la zona de San Agustín. Hoy, 20 de febrero, estamos enseñando nuestra variedad de ciclo tardío de California amarillo, llamada Urca, y también estamos mostrando a los agricultores la variedad que tenemos para ciclo tardío en rojo, llamada Alabarda. Estas dos variedades son especialmente indicadas para trasplantes desde el 25 de julio hasta el 10 de agosto y son variedades muy productivas y que están funcionando perfectamente bajo condiciones de frío y días cortos como tenemos en el invierno, proporcionando luego de cara a febrero excelentes producciones y excelentes copas con muy buen calibre. Las resistencias que tenemos con estas variedades son L4, Espote y Oidio. Tienen un sistema radicular muy potente, lo que le confiere a la planta unas condiciones de trabajo especialmente favorables durante todo el cultivo, de principio a final de cultivo. Así que os esperamos a que vengáis todas las jornadas de campo y quedamos a vuestra entera disposición desde el Departamento Comercial de Surseeds. Un saludo, muchísimas gracias. Pues acabamos de escuchar a Manuel Estrada, el técnico comercial de Surseeds. En estas jornadas hemos conseguido también hablar con el agricultor Juanmi Olivencia y nos ha contado su experiencia personal con estas dos variedades. Entre muchas cosas, pues ha destacado que ambas variedades son muy resistentes a ceniza, al cracking, con mucha productividad y tienen muy buena capacidad de rebrote. En resumen, Urca en amarillo y Alabarda en rojo son dos variedades de pimiento California muy productivas, con una gran capacidad de rebrote, resistentes y que funcionan muy bien bajo condiciones de frío. Ya saben que son para trasplantes desde el 25 de julio hasta el 10 de agosto. Y si tienen alguna duda o si quieren saber más, contacten con el personal de Surseeds. Así que hasta aquí han llegado las jornadas de campo de hoy. Hemos visto hoy las jornadas de Surseeds, Urca y Alabarda,
y pues seguimos en FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Ya saben que aquí en FH Almería Radio le prestamos especial atención a los precios y hoy vamos a echarle un vistazo a la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy viernes 20 de febrero de 2026. Y empezamos con la judía, judía sí tenemos solo la judía Elda, que ha tenido un único corte de 6,52 €. Pepinos, está el pepino francés con un primer corte de 1,60 y un último corte de 1,49 céntimos. El pepino español ha empezado en 1,76 para acabar en 1,66 y el pepino Almería ha tenido un solo corte de 1,60 €. Calabacines, está el calabacín fino que ha tenido un primer corte de 87 céntimos y un último corte de 77 céntimos y el calabacín gordo ha empezado en 73 céntimos para acabar en 60 céntimos. Berenjenas, está la berenjena rallada que ha tenido un primer corte y un único corte, de 1,47 € y la berenjena larga sí ha tenido más cortes, de ahí la confusión, ha empezado en 79 céntimos para acabar en 69 céntimos. Tomate, está el tomate ramo con un único corte de 88 céntimos y el tomate pera que ha empezado en un primer corte de 64 céntimos y ha acabado en 48 céntimos. Pimientos, tenemos el pimiento italiano verde que ha tenido un primer corte de 1,85 y un último corte de 1,61. También tenemos el pimiento italiano rojo que ha empezado en 1,6 céntimos para acabar en 69 céntimos. El pimiento lamullo verde ha tenido un único corte de 2,37 y el pimiento lamullo rojo, que ha tenido más cortes que el anterior, ha empezado en 2,37 € también para acabar en 1,89 €. Pimiento lamullo amarillo ha tenido un solo corte de 75 céntimos. El pimiento California verde ha empezado en 1,55 para acabar en 1,20 céntimos. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 1,80 € y un último corte de 1,41 céntimos. Y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido un primer corte de 1,61 € y un último corte de 1,13 €. Esta ha sido la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy viernes 20 de febrero de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Bueno, pues seguimos en FH Almería Radio y otras cosas que hemos hablado en el repaso informativo es que Crespo pues ha pedido a la Unión Europea agilizar los controles en frontera y acelerar la creación del futuro Frontex agroalimentario. A principio de semana ya escuchábamos a Carmen Crespo, la eurodiputada y coordinadora de Agricultura del Partido Popular, decir lo siguiente. Europa, por tanto, se está preparando para el control y esto es lo que piden los agricultores. Hoy, con esta norma y pronto con el Fronte Agroalimentario, la Oficina de Control de Importaciones, que va a controlar los puertos, los fitosanitarios, la entrada de los acuerdos comerciales, las sustancias prohibidas en Europa. Si bien algún producto de un tercer país no cumple los estándares europeos, habrá más control. Y esto es lo que pidieron los agricultores, realidades y no palabras vacías y soflamas populistas que desinforman. Que esto nos lleve a seguir protegiendo y respetando al agricultor. Por ejemplo, pues eso, que a principio de semana escuchábamos a Carmen Crespo, escuchábamos sus palabras, y es que la eurodiputada y coordinadora de Agricultura del Partido Popular, Carmen Crespo, ha pedido a la Comisión Europea, a través de pregunta parlamentaria, que proceda a agilizar el refuerzo de los controles en frontera, el incremento de los mecanismos de protección a los agricultores ante las importaciones de terceros países y a acelerar la creación de la Oficina Europea de Control de Importaciones.
importaciones, el denominado Frontex agroalimentario, que el Partido Popular viene reclamando desde hace meses. Crespo considera clave la implantación de esta Oficina Europea de Control de Importaciones, ya que, en sus palabras, dice que nos permitirá, por una parte, reforzar de manera efectiva la vigilancia sobre los productos procedentes de terceros países y, según ha señalado, este instrumento facilitará el cumplimiento estricto de los contingentes y, especialmente, tiene que impedir que productos importados de terceros países con materias fitosanitarias prohibidas entren en Europa. En definitiva, evitar la competencia desleal y proteger a nuestros productores. La eurodiputada ha explicado que se trata de medidas que el presidente Alberto Núñez Feijóo ha liderado en Europa, consiguiendo un compromiso firme de la Comisión Europea y que nos permite responder a una demanda histórica del sector agroalimentario y defender al agricultor español. Asimismo, Crespo ha instado al Gobierno de España a no quedarse con los brazos cruzados y a atender su obligación, que no es otra que reforzar de inmediato los puntos de inspección fronterizos PIF con más recursos humanos, económicos y tecnológicos para realizar controles exhaustivos. Bueno, con esta demanda de Carmen Crespo a la Unión Europea de agilizar los controles en frontera y acelerar la creación de ese Frontex agroalimentario nos quedamos. Y entramos ya en la recta final del programa de hoy. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Pues antes de terminar con el programa de hoy, vamos a volver a echarle un vistazo a los precios y ahora le toca el turno a la pizarra de Agroponiente Adre, a la pizarra de hoy, viernes 20 de febrero de 2026. Y empezamos con los tirabeques, que han tenido un solo corte de 5,86 €. Seguimos con los guisantes, que también han tenido un solo corte de 3,78 €. Judías, la judía garrofón ha tenido un solo corte de 3,54 €. La judía Elda ha empezado en 8,86 € para acabar en 6,88 €. La judía Perona Semi ha tenido un primer corte de 6,92 € y un último corte de 6,42 €. La judía Perona Roja ha tenido un solo corte de 10,92 € y la judía Rastra ha empezado en 8,08 € para acabar en 7,50 €. La judía Estrique, la última de este bloque, ha tenido un primer corte de 6,24 € y un último corte de 5,68 €. Pepinos. Pues tenemos el pepino francés, el español y el Almería. El pepino francés ha empezado en 1,64 € para acabar en un último corte de 1,40 €. El pepino español ha empezado en 1,90 para acabar en 1,68 € y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,70 € y un último corte de 1,60 €. Calabacines. El calabacín fino ha tenido un primer corte de 1,03 € y un último corte de 83 céntimos y el calabacín gordo ha empezado en 95 céntimos para acabar en 80 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha empezado en 2,54 € para acabar en 2,32 € y la berenjena larga ha tenido un primer corte de 70 céntimos y un último corte de 58 céntimos. Tomates. Hoy tenemos solo el tomate pera, que ha tenido un primer corte de 74 céntimos y un último corte de 66 céntimos. Pimientos. Empezamos con el pimiento avenado, que ha tenido un primer corte de 95 céntimos y un último corte de 77 céntimos. Y el pimiento padrón, con un solo corte que ha sido de 5,20 €. El pimiento italiano verde también ha tenido un solo corte de 1,63 €. El pimiento italiano rojo,
con un solo corte también que ha sido de 2,43 euros. Pasamos ya al pimiento lamullo y tenemos el pimiento lamullo verde con un primer corte de 1,91 € y un último corte de 1,62 €. El pimiento lamullo rojo que ha empezado en 2,36 € para acabar en 1,89 €. El pimiento, ya pasamos a los California, tenemos el pimiento California verde con un primer corte de 1,63 € y un último corte de 1,25 €. El California rojo ha empezado en 1,88 para acabar en 1,54 y el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,79 € y un último corte de 1,53 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy viernes 20 de febrero de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hemos hablado de esa denuncia de los jóvenes que reclaman un reparto prioritario y proporcional de los fondos de recuperación del campo tras las borrascas. Ya saben que esta situación de este tren de borrascas que hemos estado sufriendo ha dejado bastantes desperfectos y se están ya anunciando medidas de ayudas, pero evidentemente reclaman que esas ayudas se repartan de forma proporcional a los daños que han ocurrido y de forma prioritaria a esos jóvenes que no tienen forma de autofinanciarse una recuperación tras estos desperfectos. También hemos escuchado las palabras de Rodrigo Alonso, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, esas palabras en las que denunciaba una nueva traición al campo español y una traición por parte de PP y PSOE. También hemos vuelto a las jornadas de campo, hemos estado bajo el plástico y esta vez con Surseeds. Han enseñado qué tal su variedad de pimiento California amarillo llamado Urca y California rojo Alabarda. Hemos hablado con Manuel Estrada, el técnico comercial de Surseeds, y también hemos podido hablar y sacar las impresiones, la experiencia que ha tenido el propio agricultor Juanmi Olivencia. Y ya por último hemos acabado el programa de hoy escuchando a Carmen Crespo y hablando de esa demanda a la Unión Europea de agilizar los controles en frontera y acelerar la creación del llamado Frontex agroalimentario. Y con esto se acaba el programa de hoy. Y ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente pongan en el buscador FH Almería Radio y así encontrarán cualquier programa que se haya emitido hasta la fecha de hoy. Y si no se manejan con eso, como dije ayer, pueden acceder a las redes sociales, preferentemente Twitter o X, y allí publicamos el enlace que les lleva tanto a YouTube como iVoox. Este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido ya hasta el lunes que viene.